Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde hoy vamos a hablar de geopolítica, historias y datitos que los puede ocupar ahí para impresionar a algún amigo, alguien ahí en alguna sala de cosas así. Para eso nos acompaña Alejandro Barros, Buffy. ¿Cómo está ahí? Bien, y tú, gracias por la invitación. Qué bueno empezar acá la semana y para mí el mes también, porque como te digo, venía llegando de un viaje y primer día que uno llega, inmediatamente acá Al interrogatorio. Sí, como dije, ¿verdad que en Chile escribí un libro? ¿Cómo suena eso? Entonces, para venir a hablar de nuevo, de páginas Entre los archivos. Entre los archivos. Que entre los archivos dentro de tu historia pasó por un podcast, ideas, contenido en YouTube, a TikTok. De hecho, bueno, es parte de cómo comienza el libro. Las primeras palabras diciendo de cómo parte esta idea y para transformar el libro. Claro, mira, este fue un proceso que partió como tres etapas ha tenido, ¿ya? Ajá. Partió como un podcast que era durante la pandemia, que era la época donde los podcasts como que aparecieron de la nada, porque antes había podcasts, sí, pero Poquito, claro. estaban ahí, y de repente llegó la pandemia y todo el mundo empezó a hacer contenido desde la casa, con lo que tenía, y se empezó a consumir mucho contenido, sobre todo eso, mucho contenido estándar, haciendo el aseo, un poco de compañía, escuchando el podcast. Ahora no sé si todo el mundo hizo mucho el aseo durante pandemia, pero eso será... Depende de la casa. Depende de la casa, coño. La mía no pasaba ese. mucho. Entonces yo estaba recién terminando ahí mi magíster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa, y tenía todos los conocimientos súper frescos, muy frescos, y siempre he tenido esta cosa como media pedagógica que me gusta enseñar, y dije ya, voy a hacer un podcast donde hable de, mira el tema, pues, teoría de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Y fue súper bien recibido, aunque uno no lo crea, fue súper bien recibido porque se dieron varias cosas. Recuerda que estamos también saliendo del estallido social, había mucha inquietud por saber qué es una democracia, qué es una monarquía, qué significa efectivamente una dictadura, qué es un dictador a diferencia de un tirano, muchas cosas de teoría nomás, Claro. que la práctica... A veces hasta una cifra te cambia el concepto. Sí, y de concepto y cosas así. Yo me acuerdo que fue súper como medio irónico porque cuando pasó el estallido social y vino el tema de la nueva constitución, que es una cosa que apareció así como muy de la nada, aunque siempre han habido voces que hablaban de la constitución, yo había terminado de hecho constitucional así como 2 días antes. Entonces tenía la materia motivo. Entonces con todas esas cosas me nació la necesidad de hacer este podcast, disponible todavía en Spotify, que es de teoría de las ciencias políticas. Durante la pandemia fue súper bien porque no tenía nada más que hacer, estaba en casa, había tiempo de sobra, pero después cuando tuve que empezar a retomar un ritmo de la vida ya con más trabajo, con más proyectos, me costó mucho hacer el podcast porque me tomaba 2 días más o menos hacerlo, porque yo hacía todo. Es que más técnico. ¿Tú sabes lo que es también pues. hacer todo? Porque igual, perdón, es un podcast más técnico. No Técnico. podéis, no sé, de pronto improvisar en algo o blufear en un contenido. Es nomás. Eso es lo más difícil. Yo en general me largo a hablar nomás y después lo tengo que escuchar, y cada vez que digo una fecha, una cifra, tengo que buscar ahí si es que efectivamente era la fecha, era la cifra, porque también pasa mucho que en el mundo de redes sociales la gente no perdona harto, no. y el material queda grabado ahí para ahí. Entonces, claro, entonces era mucho trabajo, no solo de la parte de contenido, que era lo que a mí me gustaba, sino que yo, una persona que sabía usar Paint, y se acabó todo lo mío. Tuve que empezar a descargar los programas de edición, de sonido, saber cómo funcionaba la música, cuál es la música que se puede usar sin derechos de autor. Era un... Y el único problema, diría yo, es que el podcast nunca me dejó ni un centavo. Plata. Ni uno. Porque jamás. Spotify no paga. En cambio, YouTube lo quiero mucho. Sí. Bueno, nosotros estamos con Entre Paisaje en YouTube, porque nuestro programa de viaje estamos ahí tratando de meternos. YouTube es difícil llegar a unos 10, es que son años de crecimiento. Pero bueno, volvamos al podcast. Entonces, lamentablemente, cuando ya la máquina me pasó por arriba y no tuve más tiempo para hacer entre los archivos podcast, tuve que no abandonarlo, pero yo tenía un capítulo semanal y ahora es un capítulo esporádico. Cuando pasan cosas que necesitan... Cuando sea digno de explicarlo también. Por ejemplo, hace como un mes atrás hubo una nueva escalada de conflicto entre Irán e Israel, ahora se metió a Estados Unidos con el bombardeo de las centrales nucleares, etcétera, de las plantas de refinamiento nuclear. Es un capítulo súper bueno. Me situé rápidamente entre los top 10 y también muy rápidamente fui olvidado. Es que porque pasa, es como que... Sí, sobre todo con los podcasts, que hay mucho también. Claro, entonces en eso claro, hoy día hay mucha competencia de podcast y muchos muy buenos también. Sí. Muy buenos, muy buenos. La cosa es que ahí estuve, yo me acuerdo que en un momento fue mi momento más de oro, donde llegué así pero en lo máximo, que llegué a ser número 1 de Chile entero. Y fue cuando fue la guerra de Ucrania. Que ahí toda la gente estaba pero
todos estaban desesperados por saber y entender qué es lo que estaba pasando. Ganándole a tu otro propio podcast. Ganándole a Tomás va a morir, si los dejé atrás. Mira, fuera de acá, inmundicias. Y claro, porque fue un momento que... Entonces ahí estaba en esa cosa. La pregunta es cómo poder seguir haciendo este contenido, claro, adaptarse al nuevo tiempo. También, obviamente, como dijimos, en pandemia el podcast era súper bueno porque la gente tenía más tiempo. A mí me gusta escuchar podcast, lamentablemente, el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿y si nos pasamos a redes sociales? Sí. Ahí entre Constanza, que me está mirando, y Víctor, que es la persona que me ayuda en Estudios Neverland, dijimos, oye, cámbiate a redes sociales y haz contenido, no clipear, sino que haz contenido específico para redes sociales. Y así pasamos con la segunda versión de Entre los Archivos, que fueron solo clips de sucesos históricos, de personajes importantes, de conceptos de la geopolítica o la política internacional, y nos fue súper bien. Y es heavy como el algoritmo te muestra así, ¡pum! Sí. Puedes tener semanas así oculto, pero pasa algo, el algoritmo te cacha el tema y ¡pum! Te tira para arriba. Igual es interesante manejar y conocer esa data, sí, y meterse. Sí, y bueno, es otro tipo también de manera de consumir, porque efectivamente los TikTok tienen, o los Reels o todo, tienen algo bueno y algo malo, que tu contenido llega a mucha gente, pero también el contenido es súper desechable. O sea, yo te hago un resumen de todos los videos que viste hoy día. ¿Te acordáis de uno, de dos, ¿no es cierto? Y uno vio 30, 40, porque pasan. Entonces nosotros tratamos de hacer este contenido que ojalá quedara, que perdurara un poco más, contenido histórico, contenido de ciencias políticas, y nos fue súper bien. O sea, de hecho nuestro video, el video que mejor vistas tuvo, que mayor cantidad, llegó a debería estar yo creo que en 12 millones ahora. 12 millones, son hartas vistas en comparación con los números que había en el podcast, por lo menos. Y fue bueno durante un periodo. Pero luego vino la tercera etapa, que es el libro. Porque acá hay que metámonos en los libros, ya dimos la introducción. El libro, no sé si será por el mejor formato que existe para comunicar algo. Sí, es uno muy bueno. No lo niego, es brutalmente bueno, pero de nicho. Pero no sé si es el mejor. No, pero lo quiero sacar ahora cómo lo consume la gente. Perfecto, dale, claro. ¿Cuáles son las herramientas que te entrega? El libro no te entrega video, no te entrega imagen, o muy difícil imagen. Meter imagen en los libros igual es complicado, y son imágenes estáticas, son fotos, gráficos, etc. Pero igual eso tiene algo bueno. Entonces, el mundo audiovisual se ha ido comiendo el libro, de alguna manera u otra, pero hasta cierto punto. Entonces, acá hay un debate importante. Nosotros estamos acá jugando con las dos cosas, porque es un podcast de libros, pero es audiovisual. Exacto. Están apareciendo charlas TED, conferencias, etcétera. Entonces, el conocimiento como de alta alcurnia, el conocimiento académico, el conocimiento pesado, ha sabido meter una patita dentro del mundo digital. ¿Ya? Hay temas serios. Pero aún así, yo creo que el libro sigue siendo y considerado como el epítome, o sea, lo más alto que una persona puede usar como medio de comunicación. O sea, escribir el libro yo creo que sigue teniendo el peso histórico y social de ser lo más como importante o la manera definitiva en la que una persona puede guardar algo de yo creo que por ahí va. para las generaciones que vienen. Y es como el compromiso también con lo que quieres consumir. No sé, por ejemplo, te llevo algo más mundano. Yo tengo 2 hijas. Y los libros del colegio se los paso en un e-reader y lo leen. Yo he leído libros por e-reader también, y digo, no, pues lo quiero tener físico. Sí, lo leo en digital y me lo compro igual. Porque siento también que hay una especie de... Uno le da otro valor. Tengo mi estante lleno de libros. Ahora, más los que hacemos para el podcast también. Pero es distinto tenerlo, desde ese romanticismo de tener el papel, el romanticismo, el de leer en el metro, incómodo y que se te arrugue la hoja, no sé. A mí también me gusta mucho el papel. Ahora no le quito el mérito al libro digital. No, tampoco. Para nada. Creo que el mismo libro, es las mismas palabras. Un súper buen formato. Ahora, yo tengo una apuesta para 100 años más, así que no voy a alcanzar ahí los resultados. yo le he hecho unos 100 años más. Y yo soy re malo con mis predicciones, así que lo más seguro que pierdo mi apuesta. Pero yo creo que en 100 años más los libros en papel no van a existir. Así que guarden sus libros en papel, porque en 100 años más van a ser valiosos, porque el mundo se va a mover a lo digital y igual tiene sus herramientas. O sea, en el digital, si tú te acordáis de un párrafo, de una frase, encontrarla en el libro es un cacho, con el buscar podí. Y además te van a caber más herramientas. Y para los viajes también. Sí. Yo solía viajar con 2, 3 libros. Era ahora clásico, viajo con el teléfono plegable o con el otro aparatito, listo.
Claro, hay muchas cosas. Bueno, pero ya, volvamos ahora más allá del formato del libro a lo que es un libro. Sí. Yo creo que el libro sigue siendo considerado, sobre todo en el mundo como académico docto, como la manera definitiva y última de plasmar un conocimiento. O sea, si tú eres un gran investigador que descubre algo pero espectacular, no hace un video de YouTube, No. va a escribir un libro, Sí. ¿ya? Aunque sea el video de YouTube una mucho mejor manera de explicar tus descubrimientos. No. Pero es el legado, pues, lo que Sí, dejaste. pues el Sí. libro tiene otra cosa, que queda, que se puede. Entonces tiene una cosa. Entonces, para mí siempre, sobre todo que, bueno, mi mamá trabajaba en editoriales, entonces ella siempre me obligó prácticamente a tener muchos libros en la casa y a mirar libros, a consumir libros. ¿Ya? Tú tenés como, toma libro, Claro. consume libro, métete libro en la cabeza. Entonces, para mí siempre estuvo el tema del libro. Siempre, siempre, siempre. Entonces dije, y lo otro. Siempre me costó mucho escribir, siempre quise hace años ¿Ya? y cuesta, no, escribir no es fácil, es como correr una maratón. Cualquiera dice, oye, quiero correr una maratón, ya, pero corrí 3 kilómetros y te morís, po. ¿No es cierto? Sí, po. Ya, pues, escribir un libro tampoco es fácil. Manejar las palabras, sobre todo a mí me pasa que mi mente va muy, muy, muy rápido y mi mano no, entonces... pues, Y hoy ahora en con día que teclado. uno está acostumbrado a hacer muchas cosas, tenéis demasiado estímulo. Demasiado, sí, me paro, ¿Cómo lo hacía hoy en día para escribir un libro, de hecho? Bueno, es que ahí está la cuestión que yo descubrí, por lo menos para mí. A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho escribir, más no soy una persona de prosa, de grandes palabras, de la cosa. Entonces, digamos, oye, tengo el formato ideal, porque si tengo cosas cortitas, como los TikTok, Claro. que contar, contemos historias cortas, pues no tengo por qué explayarme y terminar compitiendo con Tolstoy sobre el manejo del lenguaje, la Sí. prosa y la narrativa, porque no me va a dar, porque no soy él. Lo que sí es hacer es contar historias que son entretenidas de manera breve, que puedan llegar a la gente y que puedan además adaptarse también al tipo de consumo de libros que hay hoy en día. Entonces ahí nació la idea, dije, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer nomás y no me voy a alargar más allá de lo que tenga que hacer, porque de cada libro, yo en mi mente, de cada uno de los capítulos del libro podría escribir, no sé, 30, 40, No, un 60, montón, sí, 100 páginas. Pero no, voy a hacer, y ahí... Es lo justo y preciso. Lo Por justo y eso, preciso. cuando hacía la intro, no era por desmerecer nada, de hecho, mucho mejor. Son datos que podéis ocupar en cualquier, Sí. lugar y parte, no sé. La guerra más corta del mundo, por qué el régimen de Hitler era el Tercer Reich, Claro, cuál fue el 1 o el 2. ese es un tema muy entretenido y a se mí. conoce súper poco también. Po. ¿Cuál fue el primer Reich y el segundo Sí, Reich? po. Yo digo, inmediatamente, son datos increíbles. Tú llegas Sí. a una fiesta diciendo, oye, les voy a contar sobre Sealand. Matas. Oye, pero de verdad, sí, de verdad, a mí me ha pasado. Yo me gusta tener datos de pronto que no los maneja la gente y se lo tira y alguien dice, oh, qué bacán. Ya después uno no da tanto la lata, pero ojalá lo siguieran preguntando, me Sí. pasa. Pero, no sé, tenéis datos también, ¿no? de Lord Cochrane, por ejemplo, de que hay calles que tienen su nombre y la gente no sabe quién es. No Los sabe- Cochrane, yo creo, uno de los personajes, Claro. un marinero escocés que fue Uno de los más importantes contratado por el del- gobierno chileno Exacto. para armar la primera escuadra nacional Sí, po. en la época de la independencia. Entonces traen a este escocés, que era un marinero un poco rebelde, podría decir yo. Estaba ahí al Sí, borde estaba al de- borde de porque, pasarse porque a la en esa piratería, época pero- la marinería era un poco como la cuestión samurái, era una Sí, cuestión po. como muy de tradiciones, de protocolos, de honor, y este pone un... Era desordenado. Era desordenado. Era bien escocés a la antigua. Pero eso mismo lo llevaba a ganar todas las batallas porque pensaba demasiado fuera de la caja de una manera increíble. Era o sea, un lord. Era un lord. Era un lord. No, fue nombrado lord después al volver, después de todos sus años de servicio. Y, por ejemplo, a mí una de las epopeyas más importantes es la toma del Fuerte Valdivia, Sí. un último reducto español que queda en el sur de Chile, que es una entrada a la bahía de Corral ahí, que tiene 5 fuertes entre la isla Mancera, Corral, Valdivia, que rodean todo. No hay por dónde, ninguna embarcación que entre, es imposible que no la agarren a cañonazos desde 5 Claro. lugares. Es imposible entrar. Y él dijo, ¿y si dejamos el barco estacionado y nos metemos por tierra y por atrás? Y los barcos es como una caja fuerte. O sea, el fuerte era brutalmente sólido por delante y por atrás tenía una cerca. Claro. Tenía Entonces, la malla de una pollo. malla aquí, güey, nomás que había que llegar y pasar. Entonces él dijo, bueno, estacionemos el barco y armó uno de los primeros desembarcos, ataques de infantería marina, bajó a los marineros ahí con espadas, con pistolas Claro. de esas que disparan 2 balas nomás. Y atacó y se tomó los fuertes, no por mar, sino que por tierra, por atrás, claro. porque dijo, pero ¿cómo nadie ha pensado esto? Pues claro, porque en esa época Era lo más obvio, ¿no? la guerra funcionaba con ciertos códigos, con ciertas maneras. Bueno, ahí está la historia de Lord Cochrane, muy importante, que además se fue después a Perú a ayudar en la Sí. independencia del Perú. Entonces un personaje muy importante para Chile, fundador de la primera escuadra y fundador de la Armada de Chile también, Exacto. y también para toda Latinoamérica. Bueno, ¿de qué se trata entonces esto? Yo, como digo, yo me dedico a las ciencias políticas, a la geopolítica,
Es una recolección de historias y conceptos relacionados con el mundo de las conquistas, de las guerras, de los países y los personajes interesantes que tuvieron de alguna manera activos en quizás en las grandes esferas de la estrategia, en los combates, las exploraciones, las tomas de los territorios. Va por ese lado. Entonces son curiosidades relacionadas a lo que yo manejo, pues obvio. Oye, Alejandro, vamos a seguir hablando del libro porque tiene muchas cuestiones interesantes, pero hay algo que me llamó harto la atención y esto va más allá del libro y lo que significa también haber plasmado todas tus ideas, todo lo que te gusta en esto. Porque claro, destaca súper entre los archivos de la geopolítica TikTok y tu nombre, Alejandro Barros. Pero también acá lo primero que está escrito, más allá del título y las versiones, que es dedicado a mi madre. Sí. También es un tema importante para ti, la has mencionado a lo largo de todo esto, pero que este hijo que viene de internet a papel y para todo lo que lleva y conlleva los libros para ustedes de familia, dedicárselo a ella. Sí, bueno, todo esto se debe, yo te conté, mi madre trabajó mucho tiempo en editoriales, en varias editoriales, me acuerdo siempre porque la época que más recuerdo era cuando trabajaba en Andrés Bello. Uh-huh. Ella hacía un trabajo que se llama ser correctora de estilo. Sí. Ya, muchas veces fue también casi escritora fantasma, porque lo que pasa es que la gente no sepa cómo funciona el mundo de la editorial. A veces hay personas que escriben que tienen muy buenas ideas que contar, pero no saben cómo hacerlas, claro. No son muy buenas con las palabras. Entonces le pone una persona al lado que le ayuda a escribir. O sea, yo te voy a ayudar a escribir, escribámoslo juntos porque tú tenés la idea, los personajes, la historia o tus memorias. Tú sabes tu historia, pero yo no la sé. Claro. Cuéntame tu historia y la consumimos juntos. Entonces, o simplemente para corregir las faltas de ortografía también, ¿qué pasa? O sea, va a todos los niveles, pero la cuestión es que tiene esa persona... O que sea atractivo, de pronto alguien, está espectacular el libro, pero claro, te importa a ti y tú lo vas a entender, pero un lector tercero, como que... Tal cual. Claro. Entonces todo eso lo hace el corrector de estilo. Mi mamá trabajó durante muchos años en eso y bueno, mi casa está siempre llena de libros. Siempre mi mamá me intentó inculcar la lectura. Cuando era chico la detestaba, después le va agarrando el gusto de más adulto. Y yo sé que ella le hubiera hecho muy feliz verme escribir un libro. Ella está viva, no Sí. hay ningún problema con eso. El único problema es que hace como 1 año y medio empezó con un Alzheimer fulminante, muy fuerte. Y hoy en día la pobre ya no vive su día a día sin recordar, sin saber nada. Aún se acuerda de mí, de hecho eso me llama la atención, que 2 años más ya no sepa quién soy. Ella fue la primera persona, cuando la editorial me mandó los libros de muestra, los que son como para mí, fue la primera persona en tener el libro de la historia de la humanidad. Y cada vez que lo ve es como que lo viera por primera vez. Claro. Entonces es triste de cierta manera porque no alcanzó con conciencia a darse cuenta o descubrir de que quizás todo lo que ella me inculcó respecto a libros de alguna manera dio un fruto, ¿ya? A mí me dio mucha lata porque dije, pucha, ojalá mi mamá lo hubiera disfrutado, como digo, en conciencia, sabiendo, mi hijo escribió un libro más, a pesar de que lo tiene, a veces lo ojea, no lo percibe, o lo vivirá en el momento y después se le da. Entonces me encontré súper digno y bonito, ya que ella fue la persona que me metió en el mundo de las letras. Dedicarle a ella el primero de los libros y, como digo, me da mucha pena que no lo pueda disfrutar. Y es una forma también de dejar para sécula el legado que ella te dejó, el gusto de que te inculcó, de su trabajo, de su vida también. Si al fin y al cabo nuestros trabajos terminan siendo nuestra vida, que es tanto legado tuyo y de ella también. De ella, mucho de ella, sí. Sí, ella en toda mi niñez e infancia tuvo mucho que ver con eso. Así que también un saludo, mami. Yo sé que estás viendo esto. Oye, y bueno, la historia. ¿Cómo llegaste o cómo se te da a ti en el día a día el que te guste la historia? Porque una cosa es tener libros en la casa. Después que te guste la historia, la geopolítica. Y bueno, tú también en tu currículum tenés varios oficios, profesiones, / hobbies, que son bien disímiles o bien distintos entre ellos. Aventurero, en la marinería también. ¿Cómo convive todo eso? Es raro, ¿eh? Un popurrí medio extraño, pero sabéis que al final de cuentas yo me he dado cuenta que de alguna manera u otra todo se conecta a lo que hago. Yo de profesión soy geógrafo. Ya no soy historiador, soy geógrafo y geógrafo como especialista en
exploraciones en glaciares, como sobre todo en navegación, mucha agua. Por eso digo que tenía que ver mucho de ello. Mi tesis, todo respecto al ciclo del agua, el mar, los glaciares. Y después de eso, por vueltas de la vida muy extrañas, porque me empezaron a gustar nuevas cosas, me dediqué y me especialicé en relaciones internacionales y Claro. temas militares. Que igual como que algo tenía que ver, Sí, efectivamente, está- porque siempre fueron los militares o los exploradores los que fueron a descubrir tierras nuevas, los que llegaron a la Antártida, los que hicieron todas las cosas. Eh, pero como te digo, lo mío, yo soy principalmente analista geopolítico, que es lo que hago. Pero, y ahí viene el punto, cuando uno habla de historia, la principal historia, a menos que tenga apellido, es la historia de la política. Totalmente. Es la historia de la política. ¿Qué es la política? Definición de libro muy fácil, es el juego del poder, pero es más bien la disciplina que estudia cómo los seres humanos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, ¿ya? O De no. acuerdo, obviamente, en cuál va O a no. ser, o no, claro. Claro, cómo los seres humanos no se han puesto de acuerdo. Por eso, bueno, siempre se dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sí. Como digo, cuando no nos podemos poner a las buenas de acuerdo, vamos a ir a los combos. Y es lo que siempre... ¿Es la historia de la humanidad? En la historia de la humanidad, sí, claro, siempre ha Sí. pasado así. Entonces, la política como teoría está en decidir qué modelo económico vamos a aplicar a un país, que es lo típico que pasa en Chile, que la gran discusión chilena no tiene que ver con problemas étnicos, con problemas territoriales, tiene que ver con, por lo menos en los últimos años, con, ya, eso es política, no, que hay que subir los impuestos, no hay que bajar, eso es política, eso es, ¿qué nos ponemos de acuerdo? Hasta la política está con qué vamos a comer de postre en una familia, Claro. son los mismos juegos a diferentes escalas, Sí. pero es el mismo juego. Se puede negociar, se puede imponer, se puede... Hay de todo, ¿cierto? Lo cambiáis. Ya. La historia en general lo que recoge es eso. Recoge a los grandes mandatarios políticos, recoge los grandes sucesos y sobre todo recoge las grandes guerras que, como estamos recién hablando, son simplemente la continuación de que no podemos ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a pelearnos para que el que gane ganará. Y esto ha sido siempre así, porque ganas de estornudar. Entonces, claro, la política siempre ha estado presente en conversación con la historia. Y si uno agarra este libro, por ejemplo, que tiene que ver, es que yo recojo sucesos que van desde, como digo, desde Cleopatra, o sea, 2000 años atrás, al revés, incluso desde los espartanos, Sí. 2500 años atrás, hasta el presente, porque siempre han habido historias entretenidas, sucesos en la historia, dentro del contexto, como digo, de las conquistas, de las guerras, de... ¿Sabéis lo que me llamó la atención a mí? Que estaba leyendo y veníamos de historia, se mete ahí historia de Chile, historia del mundo, y me tiráis el fenómeno de la niña y el niño. Que también es interesante porque te da un break a uno como lector que está ahí, ya, vais por una línea y va. Y te mantiene igual concentrado. Sí. De pronto, para mí al menos, como lector, me hizo como ese gancho que uno tiene al consumir redes sociales, que me traía otra cuestión para mantenerme mantenerse. la atención. Po. ¿Cómo fue esa, Tuvo- el tuvo- definir? Tuvo complicado esto porque yo cuando escribí el libro, yo tengo respecto cada uno de estos, a ver, cada uno de los capítulos del libro tiene un video equivalente en TikTok, Ajá. menos uno, que TikTok me lo censuró porque hablaba de la Segunda Guerra Mundial y parece que a TikTok no le gusta. Ah, es que sale el caballero con bigote. Salen imágenes, pero salen imágenes históricas de archivo, Sí, pero el pero es algoritmo sensible, no la y- Es que, es que los nombres y nombre del régimen, por ahí va el... sí, no, o mostrar imágenes, Sí. mostrar imágenes de la SWAT, la cuestión de la gente marchando, Sí. etcétera, son imágenes históricas que no le hacen mal a nadie, pero el algoritmo no entiende. Claro. ¿Cachai? No sabe si tú estás promocionando o, O criticando, o informando, hablando, claro. informando, entonces me lo censuraron. Bueno, cada uno de los capítulos tiene un equivalente en un video, menos uno. No les diré cuál sea, tienen que descubrirlo. Pero yo tengo más de 200 videos, pues, entonces, ¿cuál es el hijo? Bueno, obviamente cuando empecé a escribir el libro no tenía tantos, tenía como 80, ¿ya? Entonces partí por de a uno. De hecho, los primeros 20 creo que están así todos. Bueno, Porque partí uno por uno, pero a medida que iba escribiendo también iba sacando nuevos videos Claro. y me iba ocurriendo. Y terminé escribiendo 53. Un número muy malo. Obviamente, cuando conversamos con la editorial, no. La mentalidad humana funciona con números cerrados. Y, claro, y un 53, ¿por qué? entonces tuvimos que dejar algunas y también algunas dentro. Entonces, hay algunas que son como un poco diferentes, como dices tú, que responden a, por ejemplo, de las 7 maravillas, que también como que se escapa un poquitín del tema, pero lo hice porque ese fue mi viral más viral, el de 7 millones. Claro. Ya, por lo tanto, dije, ¿sabes qué? En honor por lo menos al proyecto en sí, que trasciende el libro, quiero poner este porque este fue el momento más alto que tuve en mi manejo, en el mundo de redes sociales. Entonces ya, ese lo voy a poner. Pero yo tenía todo un capítulo con muchos más hablando de geografía.
Yo soy geógrafo. Sí, pues, obvio. Entonces había hablado del ciclo del agua, del ciclo de las rocas, de muchas otras cosas que si es que nos va bien con las ventas, así que compren el libro, ojalá para que nos vaya bien, podríamos sacar un tomo 2 y ahí incluir toda esa historia. Sí. Pero algunas que me gustaron mucho quedaron. Por ejemplo, el de la montaña más alta, por Sí. ejemplo, el del niño y la niña. Todo el mundo habla, oye, estamos en el fenómeno del niño, es que está lloviendo poco, es que está lloviendo mucho. Pero, ¿cuál es, po? ¿Qué Sí, significa? po. Sí, ¿Cierto? po. El enos, que es la palabra clave, el niño oscilación del sur, que es un fenómeno atmosférico oceánico que se da al frente de la costa de América del Sur y que todo lo que nuestro régimen de precipitaciones, cuando llueve, cuando no llueve, está en función de eso. Recuérdate que hace 6 años atrás, desde 16 hasta 6 años atrás, pasamos por una década entera donde Claro. no llovía nada. La sequía. La sequía, La fue, sequía. ahora se nos olvidó porque este invierno llovió harto, el anterior también, pero pasamos por casi una década de sequía brutal y que tiene una explicación en esto. Y nosotros, por generación, porque tú soy del 87, según Sí. el libro. Yo soy del 88. Nosotros crecimos con imágenes del río Mapocho con el agua hasta Colapsadísimo, arriba, que se sí, llevaba po. las casas de que estaban al ¿No te acordás cuando se desbordó del la quebrada aluvión, Macul? del El aluvión aluvión, de la quebrada claro. Macul, porque eso fue como el 96, 96, Claro. no me acuerdo, pero quedó... Y ahora vemos un hilito, cuando llueve harto, Santiaguino sorprendido, es como bien, Sí, po. bien heavy explicarle, no sé, a gente más joven, oye, no, pues si esto antes era hasta arriba. Y claro, hay todo un proceso también de que el agua se canaliza, etcétera. Pero traer estos conceptos de por qué pasa en un libro de historia de geopolítica también es interesante, pues también te da lo que yo te decía antes, pues el datito de, oye, llegáis, ¿sabes por qué pasó esto? Entretenido al final. Sí, me gusta también llegar con esos datitos, como digo. Y- Hay dos posibilidades también, ¿eh? A ver. Que seas discriminado de la fiesta. He sido los dos. Y he sido termine en los un dos. rincón. ¿Sí? Mira, ahí viene el ñoño. Sí. Bueno, y lo otro, para no dejar el tema de TikTok, también viene el código QR que lleva directo Sí. al TikTok. Igual, chao, entretenido. Sí, es la idea. Es la idea que la gente ahí husmee un poco porque es completamente otro formato. Son Sí, po. videos más breves, muy animados. Con muy animados me refiero con animaciones. Claro. Con animaciones y bien entretenido donde se podrán enterar de diferentes temas. ¿Qué es la ONU? ¿Qué fue el escándalo Watergate? Etcétera. Está Manuel Rodríguez también. Manuel Rodríguez, Está. No, hay varias historias bien interesantes. Y como te digo, cuando me lo ofrecieron de la editorial para hacer la entrevista, dije, ya, a ver, serán unas 3, 4 historias. Y no, pues me gustó que fueran muchas historias y que fueran igual rápido. Que fuera de consumo rápido, al menos a mí se me hizo muy entretenido de leerlo, porque Sí. pasaba de una historia a otra y insisto, puedo ser muy redundante en el tema, pero tiene eso rico que te mantiene enganchado al libro, que de pronto con prosas más largas te podéis desconectar un rato, querés mirar el teléfono, acá avanzáis tan rápido que se termina una y dije, se terminó, ay, partís con otra. A mí me pasa mucho cuando leo, lo poco que trato de leer ahora, porque de verdad uno está muy ocupado, pero, o sea, trato harto, lo logro poco, que me complica que los capítulos sean muy largos. Claro. Porque el capítulo yo creo que está diseñado para empezarlo y terminarlo, y ahí podéis cerrar el libro, porque si lo Sí. dejáis a media, igual como que la memoria a corto plazo se fuma un poco, entonces te perdí algunas cosas, po, dejar a medio un capítulo. Entonces, de repente miré el capítulo y son, no sé, ya 16 páginas, y vais en la 8, en la 9, y te das cuenta que tenéis que ir a hacer el almuerzo, qué sé yo, cualquier cosa, y vais en la mitad del capítulo y te quedan 9 páginas, igual es un buen rato, pero que, y eso siempre a mí me ha complicado mucho. Vos te pasáis del metro, me pasó. Por ejemplo. Bueno, ese es un punto también importante, yo no lo sabía, pero me lo dijeron. Me refiero a que yo cuando escribí el libro simplemente lo escribí porque quería llevar las historias de los TikTok ¿Mm? al libro, que son historias bien entretenidas, todas y autoconcluyentes que sirven solas. Pero después me di cuenta, cuando ya el libro estaba como consolidado, estaba a punto de ir a imprenta, que este libro igual funciona como TikTok. Claro. Sí, Dos cosas que son las gracias del libro. Número uno, que son capítulos muy cortos, por lo tanto, igual que scrollear, te van a tomar un poco más que un video, pero sí. lo puedes leer en trayecto, Y no en está la sala de escrito en difícil, espera, eso es lo etcétera, otro. tal cual. Y número dos, que no es un libro, esto siempre lo digo porque suena como polémica, que tenés el clickbait. Es un libro que no hay que leer. ¿Ya? Pero ¿cómo es un libro que no hay que leerlo? Y siempre cuento esto mismo, ya chiste repetido, pero El la tío. frase publicitaria. Cuando uno comienza un libro, cualquier sea el libro el libro solamente tiene sentido en sí mismo cuando tú lees de la página 1 a la última. Claro. ¿Ya? Si tú lo dejas a media, obviamente el libro carece de sentido. O al revés, si lo partes de la mitad y te lees la segunda mitad menos. Ahora, si te lees solo las páginas pares,
o los capítulos pares y no los impares, menos sentido tiene. El libro está hecho porque es una historia donde todo lo que pasa dentro de ese universo se conecta y concluye o funciona o aporta a esa historia. Por eso hay que leérselo entero. Y eso es una misión que hoy en día igual es difícil. Número uno, porque el hábito de la lectura se ha perdido harto. Entonces, encontrarte de repente con un libro de 350 páginas, 400, hasta hay libros de 800 con Arial 10 interlineado simple, que son unas cuestiones así, pero lo hay. O sea, leerse, como digo, La Guerra y la Paz hoy en día, no, muy difícil partir Mandar por a leer eso. a alguien La Araucana. Todo ese tipo de cosas. Los de Vicuña Maquena. Entonces, este libro, yo digo, compren el libro, lean un capítulo y va a estar bien. Claro. Y no tiene por qué ser ni siquiera el primer capítulo. Partan por el 8 si les gusta o por el 25. Está bien también. Leanlo de atrás para adelante también está bien. O lean 3 capítulos, guarden el libro 5 años y después Dejan reposar, claro. todo eso está bien. O sea, lo único que, como digo, no es... Ojalá lo leyeran entero. ¿Ya? Con el prólogo, con agradecimientos, con todo. Pero no es necesario. ¿Ya? Eso le digo, no se vean obligados a leer el libro. Y ahora, este es un formato que inventé yo. Hay que ser honesto en la cuestión. Muchos formatos de divulgación funcionan así. Yo siempre me baso, que fue uno de mis grandes inspiradores, en Gabriel León con la ciencia pop, que también tiene este formato, donde son capítulos, historias individuales que son muy entretenidas, con datos en el caso de él de ciencia sobre todo biológica, que él es bioquímico, ¿no? Es bioquímico, sí. Estaba también, tuvo uno de asteroides también que sacó hace poquito. Sí. Bueno, entonces... El año pasado. El tiempo relativo. Bueno. El tiempo relativo. Entonces, es un libro que funciona con ese formato muy como digo, como redes sociales también. Pero está bueno el que se lee sin leerlo. Se lee sin leerlo. Pero digo, yo lo pensé eso después de haberlo escrito, porque no tenía la obligación de leerlo así con mayúscula entero. Y lo otro que me dijeron, una persona también, que me dijeron, este es muy bueno para los transportes, para los viajes. Sí. Porque al ser capítulos cortos, puedes leerte 1, 2 o 3 en un transporte y, como digo, no queda nada media, el formato ideal. Y yo dije, ¡uy, qué bueno! De verdad no se me ocurrió, nunca lo pensé para eso. Entonces también un libro que funciona súper bien así. Sí. Y lo puedes conversar a la señora al lado que está, ¿sabe usted que Lord Cochrane? Y digo, claro que sí, voy a responder la señora. Sí, si tengo el libro. Oye, bueno, hablábamos también del principio del libro, que estaba dedicado a tu madre, y al final se lo agradeces también a Víctor y a Constanza. Sí, pues. Bueno, más allá también de Edo y Tomás, pero pocas veces también se individualiza tanto la dedicación. Cuéntanos por qué también de pronto uno dice, ya, agradecimiento se lo doy, pero dejarlo escrito también es otro sabor. Sí, mira, eso se debe porque exactamente yo estaba en un proceso donde entre los archivos podcast estaba bien difícil levantarlo, porque como digo, un podcast que a pesar de que en ciertos momentos liga ridículamente bien, en general liga ridículamente promedio para abajo. Porque con un podcast de teoría política, capítulos de media hora, claro, bien densos, ¿cómo? Es que acá en la redacción acá nosotros tenemos un dicho que siempre hay público para todo. Sí. Bueno, pero mi público claro, era pequeñito y estaba bien, claro, así, sin problema. Así como digo, el problema igual más que nada era el tiempo que le dedicaba, sí, y todo, y que no me dejaba ni nada. Pues entonces, obviamente, cuando uno tiene un trabajo pagado, pues tenés que hacer ese primero. Y ahí fue cuando efectivamente, con tanto Constanza y Víctor, director de estudios Neverland, dijeron, tenemos que hacer contenido para redes sociales. Ellas dos personas así individualizadas, como dices tú. Me dijeron, tenéis que hacer contenido para redes sociales y que la gente te empiece a conocer. Sobre todo que la gente empiece a ver tu cara en redes sociales. Eso es importante porque el podcast, claro, solo audio. Sí, se pierde un poco. Me pasa mucho con muy buenos divulgadores que no sé quiénes son. Y si me los pillo en la calle tampoco tengo idea de quiénes son. Claro. Y si veo su libro o una foto con su portada de algo que hicieron, tampoco sé quiénes son. Entonces hoy en día esta es una cuestión muy así como de crecimiento de marca personal. Sí, muy imagen. Muy imagen. Más allá de todo eso, es importante igual que la gente conozca un poco tu cara, que hagas contenido con tu cara para que la gente te vea y te reconozca de alguna manera. O sea, querer llegar a ser muy masivo, que la gente no sepa quién eres, muy Daft Punk, no sé. No, hoy en día... Muy difícil. No, muy punky. Entonces, muy underground, el contenido de redes sociales estuvo bueno. Entonces, esas dos personas fueron las que, y con ambos también dijeron, ojalá la idea también, escribir algún día un libro. Un libro completo. Un libro completo, sí. Oye, digo, y ya tengo en mente, porque las ventas están buenas. Ahora, las ventas de libros en Chile son malas. Sí, ¿no? Son malas. Partamos por esa base. Sí. Dentro de lo malo, están buenas. ¿Eso lo saca de lo malo? No. Pero de lo bueno, a lo que me refiero es que Chile es un mercado... Somos 20 millones de personas. Sí, somos chiquitos. Entonces, de esas 20 millones, ¿cuántos leerán? Y de esos, ¿cuántas van a leer tu libro? Porque tú entras a una librería y millones de libros, porque vayan a escoger justo el tuyo. Y tenés que competir con muchos otros también. De afuera. Claro, entonces,
si la gente cree que se gana dinero vendiendo libros en Chile, ni una posibilidad. Nadie, no, pero es que no es ni siquiera complicado, es no nomás, pues no, uno escribe un libro por otros motivos. Y te llega un poco de plata, que está bien igual, Claro, pero... tenés que documentarlo. Claro, pero a menos que lance una carrera internacional, que ojalá también algún día, yo creo que este es un libro que podría ser Tiene leído un fuera. foco, sí, Sí. totalmente. Ahora el problema es que yo soy conocido acá como escritor, como figura, como rostro, no sé cómo decirlo. Claro. Entonces, que mi libro esté en una estantería en Ciudad de México, que Ciudad de México sí es un país enorme. Si es que en Ciudad de México en México te va bien, po, porque son mucha como gente. la música. Claro, obvio, Sí, po, po. obvio. Entonces por eso los artistas se van a México, porque es un mercado mucho más grande. Ahora, yo digo, poner mi libro me encantaría en una vitrina en Ciudad de México. Ahora yo no sé quién lo compraría, porque tendría que ser ahí simplemente el comprador curioso. Porque... Claro, que llame la atención. Es que la portada igual es llamativa y yo creo que el gancho de la geopolítica de TikTok es un buen gancho. Bueno, y también está la vitrina de los ebooks, que también uno de pronto como que lo mira, pero ahí Se supone hay que había buen ebook, gancho. ¿no? Sí, acá está. De hecho, en la plata dice disponible en ebook. Sí, Acá está. Sí. yo nunca le seguí el rastro a eso, pero sí que Sí, no, debería. lo busqué yo también y sí está. Ya, excelente, Sí está. excelente. De hecho, el otro día hablábamos con un autor que nos contaba historias con el fusil a la espalda, se llama. Historias ¿Ya? del Frente Patriótico. Ya. Y nos decía que, claro, pues, por ebook le llegaban las notificaciones que él había leído, no sé, en Canadá, por ejemplo. Y él dijo, nunca esperé que mi libro se hubiese leído en Canadá. Po. Y también te da eso de dar un saltito. Oye, si se leyó ahí, mándate un par de ejemplares. Sí, para mí sería un gran logro eso. Y ahí quizás uno podría... Yo nunca lo he pensado porque no lo veo como posibilidad por tema de plata, por lo que estábamos hablando Claro. recién. De vivir, de escribir. ¿Pero te gustaría? Sí, me gustaría, pero todavía no me puedo... Es mi primer libro, no me puedo considerar un escritor. No, obvio, sí. ¿No es cierto? Tendría que escribir, por lo menos yo en esto mentalmente tengo pensado una saga de 3. Ah, Ya, ¿el y mismo ahí- formato? El mismo formato, 3. Estupendo. El 1, el 2 y el 3, y ahí lo cortaría. Ya, yo creo que me gastaría todas las historias buenas en el 1, 2 y 3. Por eso digo, estoy pensando el 2, si es que le va bien en venta, debería poder sacarse un 2 y no está yendo bien a nivel chileno. Claro. Pero sí, claro, si tu libro se exportara, llegara a más países hispanohablantes, o al revés, si se tradujera y llegara al No. mundo anglo, ahí sí que Montón. podría llegar en mi helicóptero estacionado acá, te habilitamos el cuarto piso acá, al lado de la antena. acá afuera, claro. Eso sí que sería un logro Sí, enorme. Yo no claro. sé cuántos autores, yo creo que Isabel Allende es la única persona que ha logrado traducir sus libros en Chile. No sé cómo funciona, pero es que... Pero el mercado nosotros está... Creo que Logia del Pancho Ortega también está traducido. ¿Sí? Sí, No, bueno, qué porque- bueno porque... De hecho, Logia, el del Pancho, es uno de los libros más vendidos en Chile. Creo que está creo Sí. que el más vendido en Chile. Sin lugar a dudas, nosotros lo tenemos. Sí. Ahí tengo también la edición Ahí está, especial. esa es la misma que tenemos en casa. Oye, Alejandro, a mí, bueno, desde que tenemos este podcast, siempre lo hicimos para visibilizar un poco o que haya más espacio de la literatura, porque nos gusta, si al final uno hace las cosas porque le gusta. ¿Pensaste también que un libro sobre historia iba a tener tan buena acogida y tan buena crítica? Te lo digo desde mi experiencia, que yo siempre dije, ya voy a hacer libros, a mí siempre me ha gustado la historia, voy a Ya. hacer los podcasts de libros de historia. Y las reproducciones que tienen. Sí, un pues montón. es lo que te decía, porque normalmente... ¿Y pensaste que el libro iba a tener también todo ese auge? Porque mis amigos también lo he visto que los comparten en sus stories, ¿cachai? Sale también en los boletines que está bien de ventas. Te he visto a ti también en varias entrevistas. Sí, ¿Pensaste también que tuviera ese impacto? Uno siempre hace que sí, pero ¿tanto? No tanto. Tenía un poco de susto en algunos momentos y también un poco de esperanza en algunos Ujú. momentos, porque igual, bueno, gracias a mi participación en Tomás va a morir, Tomás va a Claro. morir es una plataforma súper escuchada, entonces simplemente, como te digo, si yo tuviera que pagar mi propia publicidad, mi propio podcast del libro, me saldría más caro de lo que voy a ganar vendiendo el libro. Pero por suerte ahí puedo hablar harto del libro y eso llegó a mucha gente, entonces mucha gente despertó el interés en muchas personas. Entonces tuvimos durante el primer mes buenas ventas que yo no me imaginé. Yo voy a ser honesto, si tampoco pensé que el libro iba a pasar inadvertido. Claro. El editor me dijo, tú eres un buen rostro y el libro tiene un formato bueno. Tenéis también antecedentes de Ledo, que había sacado su ¿Sabes? libro. Su también. libro tal cual. Entonces él me dijo, y además el libro tiene un formato bueno. Sí. ¿Ya? Hay que reconocer eso, que fue un buen trabajo en el que este tipo de libro a la gente le gusta, entonces el libro no se va a vender mal, eso por lo menos me dijo, ¿ya? Entonces dije, ya, por lo menos ahí estoy un poco más relajado, pero igual uno como que... Siempre está, es que es una Siempre está experiencia el nueva. susto, sí, aparte. pues imagínate si hubiera llegado, se imprimen, no sé, pues 2000 copias y no se y vende tenéis que ninguno. dormir encima de los libros. Y también me da
un poco de lata, porque a muchos escritores les pasa eso también, pues. Sí. Ahora, yo tengo que saber desacoplarme de mi setup mental, porque yo hago tanto contenido para redes sociales que estoy acostumbrado al ciclo de vida de las redes sociales. Que el ciclo de la vida de las redes sociales son durante 3 días, viralización, y después olvido Murió. absoluto. Entonces tengo que sacar otro que cumpla el mismo. Entonces cada 3 días o 2 días hay que ir sacando, ojalá uno al día, ojalá uno cada... Pero es una cuestión demasiado frenética. En cambio los libros no. El libro tú haces las 2000 copias y lo puedes dejar 3 años en una librería hasta que se terminen de vender. O que explote, de pronto ha O pasado. que explote, claro, sí, pues millones Sí. de veces que un libro que es escrito hace 10 años de repente se vuelve muy famoso y Sí. No, una locura. entonces ese ciclo de vida me cuesta un poco, po, de que el libro va a estar ahí años vendiéndose y quizá, como decís tú, quizás en 10 años más le vaya muy bien. Mucho mejor de lo de ahora, porque Claro. de ahora se le va bien, pero me refiero como que explote y pueda llegar finalmente en mi helicóptero. O, Con un submarino. O que igual se siga vendiendo de manera esporádica Claro. y que de todas maneras sea un Y se ingreso. Claro, sí, Igual que se mantenga un libro de estantería, igual es complicado. Porque se acaba una edición, la editorial tiene que liberar esa edición, llegar a acuerdo con el autor. Y también es un tema ahí que es igual de complicado, bueno, tomando las diferencias, que el cine. Porque que una película se mantenga en las salas de cine. Más tiempo claro, del acordado, sí. Heavy Sí. también. Bueno, yo digo todo esto como en términos de plata, así como que el libro te siga dando, porque veníamos de la conversación de que si me gustaría algún día vivir solo de la Claro. escritura. ¿Ya? Y sería, como te digo, soñado, pero dentro de un mercado chileno no es muy fácil. Sí, es complicado. Es complicado. Ahora sí me gustaría quizá algún día mi Wikipedia como primera palabra diga escritor. Eso podría ser quizá un... ¿ya? ¿Quién fue? Miguel Alejandro Barros de la Cruz. Fue un escritor, Fue un un escritor célebre. chileno. Un Partir bestseller. con- No, pero por ahora es como digo, por ahora en esta etapa, como digo, el libro salió hace un mes, es mi primer libro, estoy simplemente contento con eso. De que pude sacar un primer libro, el libro está ahí, le ha ido bien, está entretenido, podría sacarse uno y estoy súper contento, la verdad. De hecho, igual como que va un poco de orgullo silencioso, como ir caminando por el mall, de repente ver la librería y que esté mi libro ahí. Así como, señor, ¿usted sabe quién es ese weón? No, te inventé una llamada. Sí, con él, con Alejandro Barros, el Claro. escritor. Ay, me estoy llamando. Claro. No, pero muy buen trabajo. Oye, Alejandro, llevamos harto conversando para no quitarte más tiempo. Agradecerte tu tiempo acá en De Libros y Más. Invitar, no sé, dar algunas invitaciones, te puedan seguir de pronto, Sí, me encontrar el libro, etcétera. Me pueden buscar tanto en mi Instagram, donde siempre doy noticias y hablo de todas las cosas que vengan y que se vendrán, que es MAB larga, punto de la cruz. Y el TikTok, famoso TikTok de donde Claro. salen todas las cosas, que es MAB larga, que es Miguel Alejandro Barros, mi nombre, línea abajo de la cruz, porque una persona me ocupó el punto, man. ¿No? ¿Puedes creerlo? ¿Pero la tiene activa? No. Más encima, Más eso, encima. eso lo hizo con mala intención. Sí, se hace con mala intención. Alguien vio mi Quieren Instagram y plata. vio que mi Instagram no estaba en TikTok y lo usó. MAB larga. Hay gente que busca plata por Sí. eso. Y no chiste. MAB larga, línea abajo de la cruz, el TikTok de... Entonces me pueden seguir en mis redes y también si les interesa algo que tiene un poco que ver, pero no mucho, que es mi canal de viajes en Sí, po. YouTube, que es Entre Paisajes, que es un canal de viajes que... Porque ahora que estuviste de hacemos- vacaciones. Semi-vacaciones, sí. Trabajando, Fuimos a... Vengo llegando, como digo, estuve 21 días en Estados Unidos. como un reto de Mr. Beast. Estuve 21 días. Sí, hay que hacerlo. 21 días en Estados Unidos, ya por 2 semanas y se alargó todo para bien y para mal. Porque primero me salió una cuestión extra que ¿Ya? se alargó antes, 3 días antes, y después perdí el avión y me tuve que quedar 3 días más después. Entonces, por eso digo que llegué ayer. Llegaste, Estoy te justo. venís bajando del helicóptero. Literalmente, claro. De mi avión privado. Bueno, entonces, el canal de viaje Entre Paisajes, donde también lo que hago es ir a lugares, pero no es un canal de turismo. Entonces, Claro. siempre la gente me dice como, oye, ¿por qué no dice el precio de los hoteles? Es que no es un canal de turismo, po, es un canal es la de... experiencia. Es la experiencia, es 50% vlog. El vlog es cuando uno va recorriendo lugares y va contando sus impresiones, cómo le va. Y 50% también hablo de la historia Claro. y la historia, sobre todo geopolítica de los lugares. Estuvimos en Nueva York, Wall Street. ¿Qué es Wall Street? Es una barrera levantada por quién, por los holandeses. ¿Por qué los holandeses? Porque los holandeses fueron la primera colonia que hubo en ese lugar. Formaron un muro para defensa contra los británicos y después llegaron los británicos, botaron el muro, pero la calle que rodeaba el muro quedó. Entonces, toda esa historia de los lugares, que como digo, es mucha historia Claro. política y militar, porque lo que hablamos, la historia en general es la historia política y militar. Bueno, Chile igual tiene un montón. Montones por todos lados, yo te digo, La sí. Laguna del Desierto. El caso de la Laguna del Desierto. Ese es un temazo. Sí, pues, con el teniente... ¿cuál era el nombre
Me llevé el libro, lo tenía. No, Lo me tenía... llevé, sí. Pero sí. No, Acabo de olvidar el nombre. y hay muchos casos. También está el conflicto Del Beagle. de la isla Pinto, Lennox y Nueva en el sur, el canal del Beagle, tal cual. Bueno, la casi guerra con Perú también en el norte, la toma de los fuertes de Valdivia y tenemos de sobra. Siempre tratamos de buscar eso en los lugares que vamos. Digo, canal de viaje, pero con un toquecito de... Es un toquecito también, no es un documental. No te vas a sentar acá hablando con el Sí. fondo. Es un toquecito, pero por ejemplo, también estuvimos en el World Trade Center en Estados Unidos, un capítulo que se viene, donde pasó lo del 9/11, que fue un suceso que cambió la historia del Claro que ahora mundo. está el en agujero adelante. gigante. O sea, ahora tiene unas piletas, Sí. unas piletas bien bonitas y hay un museo memorial también que es bien emotivo. Sí. O sea, los norteamericanos saben vender su historia para que uno Sí, se, y tiene se una ponga la bandera. construcción media extraña, la que Sí, está al frente. sí, mesa hay blanca. un mall nuevo, Sí, parte del un nuevo mall, World Trade yo- Center, yo que es como dije- los huesos de una ballena. Sí, yo cuando fui dije, bueno, oye, esto debe ser de las Torres Gemelas. Era un mall. Era un mall. Era un mall. Demasiado gringo. Sí, porque la cuestión no se puede llamar World Trade Center, Centro Mundial de Comercio, y no tener un comercio. No son También. consecuentes, ya por lo menos son gringos, muy gringos y consecuentes, por lo Entonces menos. también se viene esa historia de Sí, en esa historia. Por Estados eso digo, Unidos. como digo, a todos los lugares que vamos tratamos de... El viaje a Peu y al cruce de los Andes con Alberto de Agostí. Bueno, hay muchas cosas de... El Perito Moreno también, cómo se formaron los primeros parques Sí. nacionales en Chile. Siempre tratamos de buscar el tema histórico... ¿Fuiste a Cerro Moreno ya? No. Bueno, ¿Ah? Cerro Moreno. Era uno de los... ¿o no? Antofagasta ahí, Cerro Moreno. De hecho, Hugo Riquelme, ¿Ya? amigo de la casa ya, tiene dos libros de eso. El último es sobre los aviones que se han perdido en Cerro Moreno, en el Morro Cerro Moreno. Te lo Mira. recomiendo. ¿Sí? Sí. De hecho, Sí. salió hace poquito una noticia que encontraron restos de uno de los aviones perdidos. Estaban investigando. Ah, pero si no siquiera es un avión, son los aviones Sí, pues sí, perdidos. no, se han perdido casas de combate, aviones Hay de Cessna. ¿Les puedo mandar el link? Buena, Para que lo vean. ahí Sí, tiene es un buen dato. dato. Hasta el contacto de Hugo le puedo pasar. Es bueno. Alejandro, Excelente. nuevamente No, muchas gracias a ti por estar con también por la nosotros. invitación. Muy buena conversación y ojalá que a la gente le haya gustado también y también si les tinca el libro o alguno de los contenidos que hacemos. Eso. Digo que hacemos y miro a mi productora que está ahí porque casi todo lo hacemos con ella como trabajo Como de equipo. equipo, Sí, sí, pues sí. Eso totalmente. es lo que hacemos, para no decir arrogantemente lo que hago. Claro, Estando todo- ahí todo el presente. equipo. Que hace todo la verdad. Yo soy el rostro nomás. Muy bien. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes. Y recuerden, si quieren que revisemos algún otro libro, dejen ahí la cajita de comentarios. Que te bien. Chao, chao.